Hace 8 días mi hermano Jaime ya estuvo explicando acerca de qué es un fariseo, qué es un escriba, ¿verdad? Son aquellas personas que estudiaban la ley, que interpretaban la ley, o el escriba que escribía la ley, ¿no? La copiaba, ¿verdad? Bueno, lo estuvimos viendo hace 8 días. Entonces, Mateo 23, y vamos a seguir con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo al recorrer estos versículos del 23 al 33? Y que yo creo que es un objetivo no solamente para este pasaje, puede ser el objetivo pues cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero en especial hoy quiero que pensemos en esto, que el estudio de la palabra de Dios nos lleve o nos conduzca o nos guíe a reconocer ¿qué? Nuestros pecados y arrepentirnos también de aquellos pecados que a lo mejor no son evidentes exteriormente. Ese es el punto, ¿no? Que cuando el Señor le está hablando a los fariseos, le está hablando de pecados que la gente tal vez decía, ¿a poco será? Pues si no se ven así, ¿no? La gente podía pensar así. Los fariseos se enojaban porque les decía aquellas cosas que eran verdad y ellos sabían que eran verdad. Y nos puede pasar a nosotros, hermanos o amigos, si te dicen algo que es verdad, aunque te lo digan de la manera más cortés, amable, ¿verdad? Más prudente, te va a ofender y te vas a enojar. Así puede pasar. Pero aquí el objetivo es que esos pecados que no son evidentes exteriormente, dice, nos arrepintamos. Primero reconozcamos, porque si no lo reconocemos el pecado, tampoco podremos arrepentirnos de un pecado que no reconocemos, que decimos, no, eso no, yo no soy así, o yo no hago eso. Entonces, para así, ¿y con qué objetivo? Para así poder agradar al Señor, porque era obvio que estas personas no estaban agradando al Señor, y de esa manera, agradándole al Señor, poder servirle con sinceridad, con integridad, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo. Y bueno, puse ahí un pasaje, Hebreos 4:12. Es un pasaje bonito. Vamos a buscarlo, incluso vamos a leerlo. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Si no lo tienen allí a la mano, lo voy a leer para que todos lo podamos escuchar. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, lo más interno, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nosotros vemos acciones o escuchamos palabras, vemos personas, pero no sabemos lo que hay dentro. Y dice la palabra de Dios, eso es lo que discierne, es lo que saca a la luz, eso es lo que revela. Es como cuando el médico dice, pues quién sabe qué tendrá adentro, ¿verdad? Pero le vamos a sacar una placa, pero le vamos a tomar una tomografía, y entonces se puede dar cuenta de lo que está adentro. La palabra de Dios dice que es un libro vivo y es eficaz para revelarnos eso, las intenciones, los pensamientos del corazón. Bueno, entonces ponía yo este pasaje porque este es el objetivo con el que queremos, o el que queremos alcanzar, o el deseable, y yo creo que Dios está buscando esto en nosotros. Créanme, hermanos, que cuando prepara uno un tema así, ¿verdad? Uno no puede decir, bueno, la hipocresía no es asunto mío, porque incluso podríamos pensar, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros hipócritas? ¿Cuántas veces no hemos mostrado a lo mejor palabras o sentimientos, más bien, mostrado sentimientos que no tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos reído nada más por compromiso? ¿No? ¿O hemos adulado a alguien? ¿Será que alguien ha adulado? Le ha dicho, qué bien hiciste esto o aquello, y por dentro decimos, no, definitivamente estuvo fatal, ¿no? Definitivamente no me gustó. ¿O cuántas veces podemos, pensemos en nuestras relaciones, nuestra esposa, nuestros hijos?
A ver, ¿quién le ha dicho a su esposa cuando no se ve bien? No, porque se enoja, ¿verdad? No, mejor le digo que se ve bien y ya. Que pase al siguiente tema, ¿no? Pasamos a lo siguiente. No, con esto no quiere decir que debemos ser descorteses, ¿verdad? No quiere decir que debemos ser, pues, agresivos, ¿verdad? Que no tengamos palabras sabias, ¿verdad? No dejar de ser sabios, pero debemos decir la verdad, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver mucho con nosotros, pero sobre todo, sí con nuestras relaciones personales, pero sobre todo con Dios, porque este es el tema que le estaba diciendo el Señor a estos hombres. Ok, vieron ustedes 4 hay. Ustedes en su Biblia, ahí en Mateo 23, pueden incluso marcarlos. Si tuvieran un lápiz, un lapicero, pueden marcar cuántos hay sin H, hay con H, ¿no? Hay, ¿cuántos hay? Encuentran aquí en Mateo 23. Y el hermano Jaime hace 8 días vio los primeros 4, es decir, hasta el capítulo 20. Ellos se quedaron en el 22, el hermano se quedó en el 22, ¿verdad? Y vio hasta el último ay, que es en el 16. Es decir, vio el del 13, el del 14, el del 15 y el 16. Ahí están los 4 primeros ay. Después, hasta el 23 encontramos el quinto ay. ¿Y qué es un ay? Ya también lo explicaban, ¿verdad? ¿Qué es un ay? Es una palabra que implica puede implicar dolor, ¿verdad? Puede significar también pues, pobres de aquellos, ¿no? Que hagan esto o les pase aquello. En los profetas también encontramos esa palabra, ay de aquellos que a lo malo dicen bueno, como diciendo, pues, imagínense, ¿qué les espera a esas personas que a esto bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Qué les espera? Imagínense, están tan confundidos, pero tan chuecos sus valores, ¿verdad? Que a esto que es malo le dicen, ay, lo celebran y le dicen, bueno, ¿qué remedio podría tener una persona así? Entonces ese ay tiene que ver con eso. ¿Qué le espera a esta persona? En palabras de hoy decimos, ni cómo ayudarte, amigo, ¿no? Le decimos a alguien, ay, amigo, mira, no sabes, y te trata uno de explicar y te pones necio, ni cómo ayudarte, mano, ¿no? La ignorancia y aparte el orgullo, ¿no? Combinados allí. Bueno, entonces ese hay, ahí está, allí está. El quinto hay. Muy bien. Dice así, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Lo leemos juntos, 1, 2, 3. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vean, fíjense, estas personas les dice hipócritas, ¿verdad? Ya hemos visto hipocresía, ¿verdad? Incluso la raíz de la hipocresía pues tiene que ver con las artes teatrales y todo eso, ¿verdad? Personificar a alguien que pues no, la persona no lo es, ¿verdad? Pero el trabajo es ese. Y celebramos cuando alguien lo hace muy bien y tenemos en estima a ciertos actores que decimos, wow, ¿verdad? ¿Viste cómo lo representó a tal personaje? Se metió en el personaje. Y bueno, esas personas, cuando quieren hacer un buen trabajo, ¿verdad? De actuación, pues se meten en todo el personaje, en todas sus relaciones, en todo su contexto, estudian cada detalle para hacerlo de una manera magistral, ¿verdad? Y nos deleitamos con una buena actuación. Bueno, eso está bien para eso, pero para hacer un teatro, ¿verdad? Pero para el Señor no. Para el Señor no. No podemos actuar de una forma en un tiempo, en un espacio, en un evento, en un lugar, con cierta gente y luego
actuar de una manera diferente en otro lado, ¿verdad? Es algo que el Señor reprocha en toda la Biblia. Incluso, ¿se acuerdan hasta de Pedro, no? Que decía que hacía algo parecido, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Gálatas, ¿no? Pues que con los judíos ahí como que no vamos a comer cochinito ni nada de eso, y luego venían los gentiles, no, aquí sí vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Y trataba de quedar bien con los dos, con las dos partes, ¿no? Bueno, es algo que es reprochable delante del Señor. Eh, el tratar de quedar bien con Dios, pero también con la gente. Y eso es algo que también es un principio que tenemos que leer siempre en la Biblia cuando dice no podéis. Cuando tú leas en la Biblia no puedes, esto no se puede. O sea, no, nosotros siempre queremos salirnos con la nuestra o queremos brincarnos las barreras, ¿verdad? Pero cuando dice en la Biblia no puedes, por ejemplo, dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y alguien puede decir, no, pues sí se puede, ¿no? Y ahí dice, no puedes. Puedes creer que le sirves a Dios y a las riquezas, pero la Biblia dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Son como en matemáticas, ¿verdad? Cuando dicen, estos son mutuamente excluyentes. Es decir, no puedes así conjuntarlos, ¿no? Dos conjuntos, ¿no? Los que estudian cuando estábamos en matemáticas, ¿no? Los chavos. Son mutuamente excluyentes, no puedes juntarlos, simplemente no es posible. Entonces, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y dice, porque a uno lo vas a aborrecer y a otro lo vas a amar. E incluso en la Biblia, cuando Jacob, ¿a quién tenía como esposa Jacob? A Raquel y a Lea. Pero dice que a una la amaba. A otra, pues a lo mejor no la odiaba, ¿verdad? Pero no la amaba como a Raquel, ¿no? Entonces, no puede servir a dos ambos. Entonces, aquí los escribas estaban diciendo, nosotros, fíjense, eran bien detallistas, la menta, el eneldo y el comino. Y si vamos al Antiguo Testamento, en Levítico 27, 30 al 33 y Deuteronomio 14, 22 al 29, si quieren apúntenlos, los pueden leer en su casa, pero lo que habla es de lo que era inmundo y lo que no. Entonces, en esos pasajes podemos leer que, perdón, me estoy confundiendo allí, ¿verdad? No, ahí habla del diezmo, ahí nos dice el diezmo, cómo era el diezmar. Y menta, eneldo y comino eran especias, pues pequeñitas y plantitas pequeñitas que a lo mejor hasta podían cultivarse como le hacen las mujeres, ¿verdad? A veces ponen una maceta pequeñita, ¿verdad? Y pueden cultivar algo pequeñito ahí hasta la ventanita donde le da un poco de sol. Y esas cositas eran tan detallistas que eso lo querían diezmar. Dios había dicho que se diezmara, pero a lo mejor no a tal grado de diezmar ya cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Y dice el Señor, bueno, está bien, esto háganlo, porque al final dice, esto era necesario hacer. Está bien, hay que diezmar, ok. Pero nada más que el detalle era que, si bien eran detallistas en lo pequeño, tenían un elefante en su sala, como a veces decimos, ¿verdad? Y no lo veían. No veían el elefante en la sala, ¿no? Entonces, el Señor les está diciendo, y dejan lo más importante. Y esta palabra más importante es como si dijera, se van por lo ligerito, porque eran unas hierbitas, ¿verdad? Y lo pesado lo olvidan o lo dejan. Lo más importante es lo más pesado, lo de mayor peso en la ley. Y entonces entendemos que hay valores incluso en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hay cosas que son más importantes que otras. Todas son importantes, todos los mandamientos de Dios, pero unos son más importantes o más pesados que otros, ¿sí? Unos son más pesados que otros. Entonces, ¿qué dejaban estos hombres? La justicia, la misericordia y la fe. Y vean lo que sigue. Y lo pueden ver. Guías
guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y fíjense, aquí es donde sí les compartía yo de Levítico 11:42 y Levítico 11:4. Allí en estos pasajes nos habla de los animales inmundos. Y ciertamente el mosquito era un animal inmundo. Entonces, ¿qué hacían? Como el mosquito era inmundo, entonces ponían una coladera, ¿verdad? Se iban a tomar a lo mejor su lechita, ¿verdad? Y para que no fuera ahí en la leche un mosquito, por si a lo mejor a la esposa se le fue a la hora de hervir la leche, ¿verdad? Un mosquito por ahí se paró, se metió a la leche y se ahogó ahí adentro y no se ve y se va, ¿no? Entonces eran tan minuciosos en eso que decían, no, ¿qué tal si va un mosquito ahí adentro? Entonces colaban el mosquito y ya lo agarraban y lo tiraban, ¿no? Para no contaminarse porque era inmundo. Eran especiales en ello y todos los judíos eran, en cierto modo, observantes de todas esas leyes, porque acuérdense de Pedro cuando dice, no, Señor, yo no he comido nada inmundo, no voy a comerme ahorita un cochinito, ¿verdad? No voy a hacer eso. Pero ellos eran exagerados. Entonces, fíjense, hay algo aquí importante. Los legalistas o el legalismo normalmente es bien exagerado, ¿sí o no? Exagera. Y exagera en los detalles. Y exagera en las partes expuestas o las apariencias, en los detalles que se ven. Pero no se molesta en nada con los detalles que no se ven o con lo que no se ve. Aunque pueda ser un elefante en medio de su sala, ¿verdad? Pero eso no es problema. Entonces, vean el tipo de pensamiento de estas personas. Y entonces, ¿de qué se olvidaban estos guías ciegos? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Por supuesto, es difícil tragarse un camello, ¿verdad? Pero era un ejemplo, una analogía, ¿verdad? Era una ilustración que el Señor estaba usando para decirles, ¿cómo es posible que seas tan exagerado con un mosquito y puedas dejar el camello allí y comerte un camellote? ¿Sí? Comerte el camello. Porque así de grande es la justicia, la misericordia, la fe o la fidelidad, comparado con lo que ustedes hacen de unas hierbitas, ¿no? Unas hierbitas que no se nos vayan a pasar diezmarlas, a dar el diezmo de esas hierbitas, separar mi 10ª parte de mis hierbitas, ¿verdad? Es como si las hermanas tuvieran allí, por ejemplo, el clavo, ¿no? Anís, ese tipo de cositas, ¿no? Que tienen a veces sus especias, y de eso dijeran, ay, no, era el 10% de esto, así, separando. ¿Y cómo es posible que eso, si lo hicieran, pero la justicia no importa, ser misericordioso no importa, ser fiel al Señor o fiel en mis relaciones con los demás, eso no es tan relevante, ¿no? Lo importante es esto. Entonces, vean la distinción que hacían. Y puse ahí una imagen para que se den una idea de las plantitas cómo eran, ¿no? La menta, el eneldo, el comino, que eran más bien como para aroma, para sabor más bien. Muy bien. ¿Y qué es la justicia? Bueno, podemos definir. Puede haber una definición muy grande, ¿verdad? Pero no quise ser tan extenso. Pero la justicia, la sincera diligencia para hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Lo que está bien delante de Dios. Ahora, esa pregunta podemos hacernos, ¿verdad? ¿Somos justos? ¿Somos justos con nada menos en nuestros entornos primarios, ¿no? O principales o más cercanos? Somos justos con nuestras esposas, somos justos con nuestros esposos, somos justos con nuestros hijos, hijas, somos justos con nuestros padres, somos justos con nuestros hermanos, entre hermanos, ¿verdad? Somos justos. Somos justos con compañeros de trabajo, bueno, más importante aún, con los hermanos en la iglesia somos justos. ¿Cómo se refleja esa justicia allí en nosotros? Porque podríamos ser tan hipócritas como esos fariseos y pensar que porque venimos el domingo, porque nos levantamos temprano, porque nos bañamos,
nos arreglamos, nos vestimos bien y venimos limpios y ponemos atención al sermón, al mensaje y pensar que porque hacemos esas cosas, qué bueno, Dios debe estar aplaudiéndonos por eso. Y eso es necesario hacer. Es como si dijera el Señor, eso es necesario hacer, sin dejar de hacer lo grandote, ¿no? Que en toda la semana honramos al Señor. ¿Cómo? Porque hay algo que también debemos señalar. No podemos decir que amamos a Dios, y lo señala la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Decimos, "Sí, yo amo a Dios, claro. A quien no vemos, ¿verdad? Y decir, y a nuestro semejante, a quien vemos, está visible, ¿verdad? Lo aborrecemos o no lo tratamos bien. Somos despectivos. ¿Cómo podemos decir eso? Y la Biblia nos dice, ¿no? No seas así, no seas hipócrita, ¿verdad? ¿Cómo es que dices, amas a Dios, pero a tu semejante no lo tratas bien? Entonces, justicia. Vea cómo podemos ser tan fariseos como los de aquellos tiempos. Por eso el Señor dirige el mensaje no solamente a los fariseos, o no directamente a los fariseos, sino a la gente y a sus discípulos. Y uno puede pensar, ¿y los discípulos para qué? Si ellos no estaban haciendo eso, ¿verdad? Ellos eran sinceros, y yo creo que eran sinceros, salvo uno, ¿verdad? Pero los discípulos eran sinceros con el Señor, amaban al Señor, sí, pero tenían que tener esta advertencia porque en cualquier momento podrían, como lo señalamos ya con Pedro incluso, tener algo que como que se deslizaban hacia eso, ¿no? Entonces, justicia. Ahora, misericordia. La activa bondad hacia el necesitado. ¿Qué hacemos con aquellas personas que necesitan? Y que a lo mejor nosotros estamos en una posición de poder ayudar, ¿no? De poder ayudar. Entonces, allí también se manifiesta que estos fariseos habían dejado de lado ya la ayuda. Incluso les reprocha al Señor porque las personas viudas, ¿verdad? Las mujeres viudas que estaban necesitadas tal vez, que necesitaban el apoyo de un hombre, ¿verdad? Para manejar su hacienda, sus fincas, sus propiedades o sus ganancias, etcétera. Ellos abusaban de eso, se aprovechaban, robaban. Entonces, les está diciendo, se han olvidado de esto que es más peso que solamente apartar unas cuantas hierbitas para diezmarlas, ¿verdad? Ahora, la fe, podemos decir, fe no se refiere necesariamente o solamente a tener fe, como dice Hebreos, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino también tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con sí, esa fe, esa certeza de las promesas del Señor, creer en ellas, pero que nos llevan a hacer algo. Entonces, es fidelidad a Dios. ¿Tienes fe? Lo muestras a través de tu fidelidad. La integridad en el trato también con otros. Fidelidad a Dios y también tiene que ver con el trato con otros. Entonces, vean, esto que es bien pesado, que hasta podemos pensar, es el eje de lo que el Señor estaba pidiendo a los demás, pidiendo a su pueblo, lo habían olvidado. Y solamente se preocupaban por pequeñeces, ¿no? Muy bien. Así es que yo les quiero compartir estos pasajes, Jeremías 17, 5 y 6, porque aquí encontramos una maldición para aquellos que confían en el hombre. Ellos por qué estaban haciendo eso? Ya el Señor Jesús les había dicho que ellos se guiaban por las apariencias y que ellos lo que querían es ganar el respeto y la admiración de la gente. A ellos les importaban las personas, la gente, su buen nombre, su buena fama. Amaban, como dice, las salutaciones en las plazas, que los reverenciaran, que les llamaran rabí, que les dijeran maestro, ¿verdad? Todas esas cosas era lo que ellos buscaban, la aprobación de los hombres. Y es justamente lo que vemos en los apóstoles, por ejemplo, que es lo que no buscaban.
Y vemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos, lo efímero que es la aprobación de los hombres. Porque en un tiempo cuando estaban predicando a los apóstoles, les decían, tú eres Júpiter y tú eres Mercurio y ven y que son unos dioses ustedes. Y al ratito ya los estaban apedreando. Así de efímera es la aprobación de los hombres. Un día está hasta arriba y un día te desechan. Eso es lo que tienen las que buscan o los que buscan la aprobación de los hombres. Pero qué bueno que los apóstoles no buscaban la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Eran varones aprobados por Dios, o más bien procuraban, como dice la palabra, ¿verdad?, presentarse a Dios como aquellos obreros, ¿verdad?, que no tienen de qué avergonzarse, que son aprobados por Dios, buscan la aprobación del Señor. Y dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo. Es decir, pone carne en su brazo es como en sus propias fuerzas confía, en su propia fuerza, y su corazón se aparta de Jehová. Véase que hay una maldición para todos aquellos que confían en ellos mismos. Dice, será como la retama, que era como una plantita, un arbusto chaparro, así, pequeño, que se daba mucho en los desiertos, en los sequedales, como dice aquí. Dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Era sinónimo este arbusto de abandonado, de solitario. Eso es lo que les esperaba a aquellos que confiaban en ellos mismos. Pero vean la bendición. Ahí mismo en Jeremías, en el mismo capítulo 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, que no busca como esos fariseos la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Algunas veces pueden ser allí no excluyentes, ¿verdad? Algunas veces que uno busca la aprobación de Dios y uno confía en el Señor, puede ser que algunas personas tengan también aprobación hacia nosotros, ¿verdad? Puede ser que no, pero eso no es lo que buscamos. Entonces, y en el 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, siempre fructífero. Vean la diferencia, ni dejará de dar fruto. Esa es la bendición. Ahora, cuando vemos esto que les está diciendo el Señor a los fariseos, pensaba en este pasaje de Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué pide de ti? Y es muy parecido a lo que el Señor les dijo que se estaban olvidando ellos. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Véase que si bien cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que el Señor tenía fiestas y holocaustos y sacrificios y ofrendas, el Señor lo que estaba pidiendo en el centro era esto: hacer justicia, amar misericordia, humíllate delante de tu Dios, no seas soberbio. Eso es lo que le pasaba incluso al pueblo de Israel, ¿verdad? Es lo que Pablo también dice en Romanos, que ellos no entendieron la justicia de Dios, ¿verdad? Y procuraron establecer su propia justicia, procurando establecer la suya propia. Es decir, yo me voy a justificar a mí mismo por mis obras. Muy bien. Y bueno, el ejemplo del Señor. Puse ahí una imagen de lo que nos narra el Señor cuando habla en Lucas 10 acerca de un samaritano, ¿verdad? Lo que no hicieron los religiosos, ¿verdad? Los religiosos no hicieron fue tener misericordia, no fueron movidos a misericordia al ver a un hombre allí herido, malherido, tal vez a punto de morir, ¿verdad? Y no tuvieron misericordia. Y lo hizo un samaritano. Entonces, el ejemplo de cómo hacer justicia, amar misericordia
y humillarnos delante de nuestro Dios, nos lo puso el Señor Jesús. Él es el ejemplo. Muy bien, pasamos así al sexto ay y vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mire, puse ahí, porque limpiáis, ¿verdad? Entonces, también algo que hacían eran muy minuciosos con la limpieza. ¿Se acuerdan que al Señor alguna vez también le dijeron, oye, ¿y por qué ellos no se lavan las manos, no? Los discípulos, lávense las manos. Ellos eran bien minuciosos, se lavaban minuciosamente cada detalle de sus manos porque para no contaminarse, ¿no? Entonces, era un ritual. En las partes rituales y ceremoniales eran estrictos. Pero vea, dice el Señor, limpian lo de fuera del vaso y del plato, es decir, 2 utensilios. Ahora, imagínense que ustedes tienen un plato sucio, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Y ustedes van a usarlo. Entonces, le dicen a alguien que los puede ayudar ahí en su casa, le dicen, oye, ¿me puedes lavar por favor este vaso? Porque voy a usarlo. Y esta persona va y lo limpia por fuera. Y entonces ya tú lo ves, está limpio por fuera. Pero vas a tomar, ¿no? O vas a comer en ese plato que está limpio por fuera. ¿Cómo te sentirías usando un plato, un vaso así? Incluso, ¿qué preferirías para usarlo? Si ya necesitas usarlo, lo que prefieres es que esté limpio por dentro, ¿verdad? Para poder usarlo. Y menos importante que esté limpio por fuera, ¿verdad? Entonces, pero ellos le daban importancia a lo externo. El Señor no podía usar así un vaso o un plato, limpio por fuera, sucio por dentro. No era útil, no es un vaso útil, porque está sucio, ¿verdad? Ok, ahora vean también algo que subrayé allí. Llenos, estáis llenos. Si algo está lleno, ¿verdad? Si ya está lleno, ¿verdad? Y piensen en un vaso ya lleno de agua. Ahora, llénenlo de otra cosa sin tirar lo que tiene, ¿verdad? No se puede. Bueno, a lo mejor alguien puede pensar, está lleno de piedritas y le echas agua. Bueno, puede ser, ¿no? Podría tener ahí una opción, bueno. Pero hablando en este ejemplo, ¿verdad? Si está lleno, ese era el problema. Estaban llenos. Y amaban eso de que estaban llenos. Porque estaban llenos de robo, llenos de injusticia. Todo eso que acumulaban les gustaba y les encantaba. ¿Se acuerdan del joven rico que se acercó al Señor? Tal vez con un corazón genuino y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos, ¿verdad? Tratando de llevarlo, de guiarlo. Y dice, esos los he guardado desde mi juventud. Y él pensaba que los había guardado desde su juventud, pero vea cómo estaba su corazón lleno, ¿verdad? Estaba lleno y realmente tenía muchas posesiones. Pero cuando el Señor le dice, todo esto déjalo, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, es decir, pues deshazte de todo eso y ven y tendrás tesoro en el cielo. O sea, el Señor lo quería llenar de tesoros, ¿verdad? Pero primero tenía que vaciarse de lo que él consideraba un tesoro. Entonces, el problema es que si tú consideras algo valioso, atesoras algo, el Señor no te va a poder dar algo más mientras tú atesores eso, mientras tú estés lleno de algo. Y es interesante porque el Señor cuando nos vacía, ¿verdad? Piensen en que estamos llenos de orgullo y un día pues
el Señor nos pone una prueba y nos vacía el orgullo. Es el momento en que estamos listos para que el Señor nos llene, ¿verdad? Y así podamos ser limpios, nos llene de algo que es útil, de algo que es agradable para Él. Entonces, vean cómo el problema que ellos tenían, estaban llenos. Entonces, y fíjense, tal vez esta va a ser la única frase que el Señor Jesús les va a dar como una indicación, como un remedio, pero allí está. Y lo vemos en todas las escrituras. Miren, hay pasajes de las escrituras, hay profetas, que mayormente fue condenación, mayormente condenación. Todo estaba mal. Pero en ninguno de ellos vas a encontrar que dijera ya, que no hubiera una palabra de misericordia o de consuelo o remedio. Haz esto, arrepiéntete, conviértete, abandona esto que estás haciendo. Vas a encontrar siempre misericordia allí en esas palabras. Y aquí fíjense, si bien es pura condenación, casi 99%, aquí veo, miren en el 26, fariseo ciego, y le dice, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato. Es decir, haz esto. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que entonces también lo de fuera, como consecuencia, es como si dijera, llegue a ser limpio. Si limpias lo de dentro, lo de fuera llegará a ser limpio. Pero limpia lo de dentro del vaso. Esa es la palabra que siempre hay en las escrituras de hay misericordia de parte del Señor. Nunca es así un panorama negro, donde ya no hay más. Siempre el Señor, todavía. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo. Si alguno dice, bueno, es que mi vida está todo mal, todo ya no tiene remedio. No, el Señor dice, todavía estás vivo, puedes arrepentirte, puedes entregar tu vida, aún habiendo sido hipócrita y fuiste, y tal vez fuiste legalista, y tal vez ofendiste a muchos, y todavía, mira, haz esto, fariseo, límpialo de dentro, ¿sí? Y lo de afuera va a llegar a ser limpio también. Entonces vean ahí, y bueno, puse ahí una imagen porque la verdad es que a veces pensamos que si una persona tiene traje y corbata y tiene un auto fino y vive en un lugar bien y pensamos, bueno, pues es una persona respetable, ¿verdad? Pero para Dios eso no tiene ningún valor, no tiene ninguno, es igual, ¿no? Entonces puede ser que esté así, pues producto de solo robo, ¿no? De robo y de mentiras y cuántos negocios y empresas sabe uno que se crearon y siguen todavía a partir de robo, de mentira, de engaño, ¿verdad? De procurar engaño, toda su mercadotecnia es engañosa, todo, o sea, de esa forma es como han obtenido todo eso. Entonces, bueno, el sexto hay, y hay. Apocalipsis 3, 17, 18, también les quiero compartir. Porque tú dices, yo soy rico. Vean cómo podemos estar tan engañados, y puse esta imagen precisamente porque podemos estar tan engañados que pensemos que nosotros, pues nos vemos bien, ¿verdad? Pero delante de Dios no. Y esto pasaba con los fariseos y puede pasar con nosotros. Y lo dice el Señor a la iglesia. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes, por eso subrayé ahí, no sabes o no te das cuenta que eres desventurado, miserable, eres un miserable. Para los ojos de Dios, Él te ve así, pobre. No, pues yo tengo dinero, tú eres pobre. Y ciego, no, pero mira, sí veo, mira, hasta tengo los ojos bonitos. No, eres ciego. Y desnudo, no, pero mira mis mejores prendas. No, pero delante de Dios no.
para Dios no. Por tanto, yo te aconsejo, compra oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dense cuenta que la advertencia es para una iglesia. Después, continuamos. Séptimo hay de vosotros, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Hay de vosotros fariseos, perdón, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El que sigue. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vean, por estas personas los semeja a sepulcros blanqueados porque había una costumbre. Los judíos tenían la costumbre de que precisamente en esa época en que está hablando el Señor de la Pascua, había pues caminantes, ¿verdad? Visitantes, y para indicar dónde estaban esas tumbas, acuérdense que no se podían contaminar, ¿verdad? No tenían que tocar cuerpos de muertos o pasar cerca de las tumbas, y ellos consideraban que tenían que pintarlos, ¿verdad? Así que se vieran bonitos, pero a la vez señalaran esos puntos como lugares a donde estaban los muertos, ¿verdad? Ahí estaban sepultados. Entonces, esto era una costumbre. Y el Señor les dice, ustedes son como esos sepulcros, que ustedes los blanquean, ¿verdad? Los pintan y se pueden ver bonitos por fuera. Pero por dentro, ¿qué hay? Pues unos huesos, y si el muerto no tiene mucho tiempo, pues todavía está todo lo que se pudre, ¿verdad? La carne podrida, ¿verdad? Todo lo feo, debe oler horrible todo eso, ¿no? Entonces, y agusanado, etcétera. Entonces, eso que ellos no veían por fuera, porque lo veían bonito, el Señor sí lo veía. Ahí no hay nada más que huesos, inmundicia. Dice, así son ustedes por fuera, sí, a la verdad. Y fíjense, a la verdad. Os mostráis justos a los hombres. Eso es verdad. Para los hombres se mostraban justos. ¿Sí? Eso era cierto. Cualquiera que los veía decía, esos hombres son fieles, ¿verdad? Buenos hombres de Dios, buenos servidores de Dios, ¿verdad? No tenían dudas la gente, o pocas dudas podría tener, pero por fuera. Pero ustedes por dentro, vean lo que hay. Y eso es algo que no debe penetrar en nosotros y hacernos examinarnos. Vamos a ver más adelante también acerca de examinarnos. Miren, hay, bueno, pues algunas imágenes. Ellos, los fariseos, considerándose, pues, ¿en qué me parezco a ese sepulcro blanqueado, no? Tal vez escuchaban esas palabras y decían, bueno, pues, no creo parecerme a eso, pero eso era lo que parecían. Miren, y bueno, busqué o recordé un pasaje de Juan, donde dicen que ahí es una narración del escritor de Juan. Dice, y no tenía necesidad el Señor Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre. Es decir, no tenía necesidad del Señor que le dijeran, oye Señor, mira, fulano de tal, fíjate de él, porque es una persona así y así, es medio chismoso y es medio así. No faltará un problema que te meta. Él no necesitaba ese tipo de personas que fueran y le dijeran lo que hacía el hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Así que nosotros podemos ocultarnos de todo el mundo, y los fariseos a lo mejor lo hacían bien y se proyectaban una imagen buena delante de los hombres, justos delante de los hombres, pero delante de Dios eso es totalmente inútil. Y vamos al octavo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Fíjense, ellos se cansaban y gastaban sus energías en honrar a esos profetas o hombres tal vez ejemplares que había allí, ¿verdad? Que ellos tenían, así como pienso nosotros podemos
decir, bueno, pues hubo grandes siervos de Dios y pensamos, no, pues Martín Lutero, y tenemos por ahí a Jonathan Edwards, y bueno, podemos pensar en muchos más, ¿no? Eh, no, cada quien tendrá algunos en los que considera más, o incluso actuales, ¿verdad? Podemos pensar en nombres actuales. Bueno, ellos tenían así monumentos, ¿verdad? Monumentos, y dice que sus sepulcros pues los reparaban, ¿verdad? A lo mejor tenían allí sus eh, mármol o no sé qué materiales ocuparían, ¿verdad? Yo busqué algunos y bueno, eso es algo que sí era costumbre también, incluso en algunos países, por ejemplo, de Europa, en República Checa y países de Polonia, etcétera. Ellos son muy de tener así sus monumentos o sus sepulcros bien hechecitos, bonitos, ¿verdad? Con sus nombres, etcétera. Y honran mucho la memoria, esa memoria. Bueno, ellos lo hacían y el Señor les va a decir, y ustedes dicen cuando hacen esto, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, porque eran profetas que sus antepasados habían matado. Y ellos decían, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no, nosotros no hubiéramos hecho eso. Como si nosotros dijéramos en este momento, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo del Señor Jesús, no, pues lo hubiéramos seguido. Y le hubieran, no, nos hubiéramos arrodillado delante de él y yo hubiera sido Pedro y yo hubiera sido Juan. Aquí hubiera puros discípulos y no lo hubiéramos crucificado. ¿Cómo crees? Así, algo parecido a eso hacían. Y les dice el Señor, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Reconocían que eran hijos de ellos. Y esta frase me gustó, lo engañoso del corazón. Mientras se precipita en la corriente del pecado en sus actuales circunstancias, el corazón, es decir, mientras hoy le doy rienda suelta al pecado, ¿verdad? Y me voy tras la corriente del pecado, me imagino que habría nadado en contra de la corriente del pecado en otras circunstancias. Sí se entiende la frase, ¿verdad? Mientras hoy hago lo malo, me imagino que si hubiera yo vivido en otra época, en otras circunstancias, no, yo hubiera hecho todo lo bueno. Y a veces lo pensamos cuando vemos a personajes como, no sé, como Sansón. Decimos, ay, sí, este Sansón la regó, fue bien sensual y se dejó llevar por las mujeres y se llevó a llevar, etcétera, etcétera. Y por eso le fue mal, qué mal. Y pensamos que pero nosotros en nuestras circunstancias hoy también hay tentaciones y también hay pecado y tal vez nos estamos dejando llevar igual o peor que los hombres de la Biblia, ¿no? Que juzgamos o que criticamos, que decimos, ay, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro David, ¿cómo voy a creer que hizo eso? Vosotros también, les dice el Señor, ya para terminar, la medida de vuestros padres. Es como dijera, es como si el Señor les estuviera diciendo, eso que ustedes dicen de sus antepasados, ustedes lo cubren bien. Ustedes, y es más, síganle, porque estaban a punto, ya estaba el Señor en la última semana antes de dar su vida. Entonces, síganle, porque no solamente ya mataron sus papás a un montón de profetas, sino que ustedes van a matar al profeta de los profetas. Ustedes van a matar todavía al mayor profeta, al Señor mismo. Entonces, serpientes, generación de víboras. Y ahí, bueno, una imagen de unas víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esta es la pregunta que quisiera yo que contestáramos, porque en Hechos, vea lo que dice Hechos, sepa pues, cuando Pedro está predicando en Pentecostés, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿quién crucificó? Vosotros, les está diciendo, ustedes lo crucificaron y a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón, es decir, su corazón se hizo así como pequeñito. Imagínense, en ese momento les
Llegó la luz, ¿verdad?, del Evangelio, diciéndoles, y tú fuiste quien crucificaste a Jesús. Y se hicieron chiquitos su corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones, ¿y qué vamos a hacer? Si son grandes nuestros pecados, imagínense haber crucificado a Jesús. Ustedes lo crucificaron, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense lo que Pedro dice, ¿no? La respuesta de Pedro, todavía hay salvación, todavía hay remedio, todavía se puede. Y dice, arrepiéntete, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es decir, hay perdón de pecados para esas personas que aún al Señor crucificaron, ¿verdad? Y nosotros también lo crucificamos, pues murió por nuestros pecados, por supuesto, ¿verdad? No podemos decir, bueno, lo crucificaron los judíos, bueno, en complicidad con los romanos, bueno, no, fuimos nosotros, porque lo que lo llevó a la cruz fueron mis pecados, tus pecados. Ok, y entonces vea cómo sí hay remedio. Y en Hechos 3 también, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese, dice, está diciendo Pedro también, en el pórtico de Salomón, al pueblo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el remedio de la antigüedad y de hoy. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y qué rico pensar, ¿no? Que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Es lo que todavía el Señor está ofreciendo, ¿no? Pero arrepiéntete de tu hipocresía, de tratar de agradar a Dios haciendo pequeñeces, pero dejando las cosas grandes, lo que pesa delante del Señor. Entonces, quisiera llevarlos al Salmo 139. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Esas sean nuestras palabras. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esta revelación? Concluyo, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay. Y aquí es como cuando dice, no podéis. Y eso es, no hay. Y alguien dice, no, pues sí hay unas cosas. No, no hay. No hay. No hay. Puedes pensar que hay, pero es diferente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas y personas, por supuesto, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí es donde tenemos que pensar y detenernos. Tenemos un Dios que todo lo ve. Es lo que los fariseos, si pensamos en un atributo que los fariseos pasaban por alto, podríamos pensar, es en la omnisciencia de Dios, en que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y cuando ignoramos ese atributo de Dios, es que podemos pensar que podemos burlarlo. Y acuérdense lo que dice Gálatas, ¿no? Gálatas 6:7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Y otra vez, Dios no debiera ser burlado, Dios no debería ser burlado, Dios no, Dios no puede ser burlado. No puede, ¿no? No puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, que esto sea de bendición para sus vidas, como también lo ha sido primeramente para la mía. Y nos pongamos a cuentas delante del Señor.